Bendiciones, bienvenidos a este tercer estudio sobre la fe. Recordarán ustedes que en nuestro primer estudio de la fe veíamos en la epístola de Romanos capítulo 10 verso 17, a donde dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Esto fue en el primer estudio sobre la fe. En el segundo video que vimos sobre la fe también tomamos como un texto base Hebreos capítulo 11 verso 1, a donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 2 dice que por ella, ¿verdad?, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el versículo 4 de este mismo capítulo 11 se nos da testimonio de uno de los primeros antiguos que en la Biblia se menciona de fe. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas, ¿verdad? Ustedes recordarán que este estudio de la fe viene a través de un tema que en un principio tomamos, que quiere decir camino al cielo. Y este estudio o este tema está tomado a partir de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5, a donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. De manera que este estudio de diligencia también ya lo vimos, ya tenemos un video. Ahora, esto dice: por esto mismo añadid a vuestra fe. Y es el tema que estamos mirando, y hoy es un tercer estudio que está también basado en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. De manera que hoy nuestro estudio sobre la fe lo vamos a tomar de este mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 3. Y vamos a ver qué importante es este tema de la fe a partir de este versículo. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que voy a parafrasear este versículo. Dice: por la fe. Acuérdense que fe es certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Esto es la fe, ¿verdad? La palabra entendemos quiere decir comprendemos, ejercitamos la mente, llegamos al conocimiento. Esto quiere decir entendemos, ¿verdad? Y dice haber sido constituido. Esta palabra quiere decir completar totalmente, hacer apto, perfeccionar. Esto es lo que quiere decir la palabra constituido. Ahora, el universo, ¿a qué se refiere los cielos y la tierra? Ahora dice: por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que este versículo clave, precioso, ¿verdad?, nos dice cómo fue hecho el universo por la palabra de Dios. Aquí lo enseña. Lo quisiera de alguna manera parafrasear diciendo: creemos por el conocimiento de la palabra, la Biblia, que Dios creó y perfeccionó el universo con su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O lo diríamos de otra manera: nuestra fe está puesta en el conocimiento que Dios creó y perfeccionó el universo con su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
O de otra manera también lo podríamos entender. Por la fe creemos que el Dios invisible, con su palabra, creó el extenso universo visible, de modo que ahora lo que vemos fue hecho de lo que no existía. Esto es lo que podemos ver en este versículo 11, verso 3, que dice así, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, esto es muy interesante, saber por qué el versículo 3 de Hebreos 11 está en medio de dos temas importantes de examinar. Retrocedamos al versículo 1 de Hebreos 11, que nos dice ¿qué es la fe? Ya vimos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 2 nos dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que nos da a conocer que hay un buen testimonio de hombres y mujeres de fe en la antigüedad. Ahora, el verso 4 de este capítulo 11 de Hebreos, e inclusive hasta el 40, nos confirma cómo dieron testimonio de fe aquellos antiguos. Y nosotros podemos ver en este verso 4, por la fe Abel. En el verso 5, miren, dice por la fe Enoc. En el verso 7, por la fe Noé. En el verso 8, por la fe Abraham, ¿verdad? En el verso 11, dice como dice aquí, por la fe también la misma Sara, ¿verdad? Quiero avanzar porque esto es extenso, esto es algo muy hermoso y quisiera yo enumerar mucho más, ¿verdad? Está en el verso 20, Isaac y Jacob. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, sí, respecto a cosas venideras. En el verso 22 está José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En el verso 23 está Moisés y sus padres. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. De esta manera usted puede mirar cuántos testimonios este versículo tan precioso o este capítulo tan hermoso de Hebreos 11 nos da acerca de lo que es la fe. Ahora, también en el verso 30 vemos a Josué y al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Puede usted notar cómo todos estos versículos inician por la fe, por la fe, por la fe. Ahora, en el verso 31 se nos habla aquí de una ramera. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si nosotros nos vamos a la historia bíblica de todos estos personajes, usted va a ver cuántos hombres dieron testimonio de fe, ¿verdad? De creer a la palabra de Dios, como lo dice desde el primer versículo de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y así que de esta manera podemos ver cuántos personajes, inclusive decenas, centenas, millares y millones de personajes, ¿verdad?, que vemos en la Escritura en este capítulo 11 de Hebreos. Ahora, ¿qué quiere decir al ver nosotros todos estos versículos? Que el testimonio de estos personajes nos confirma la veracidad de la creación del universo por la palabra de Dios. Así es que regresamos al capítulo 11, versículo 3 de Hebreos,
¿A dónde dice aquí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que dése cuenta que esta palabra está respaldada por el testimonio de muchos hombres y mujeres de fe en la antigüedad. Así lo dice todo este capítulo de Hebreos. Es una confirmación de que Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra. Dios no se preocupó tanto en darnos detalles de cómo hizo el universo. Él nos da evidencia, nos da testimonio de que Él hizo los cielos y la tierra, y lo confirman estos testimonios. Si nosotros leemos cada uno de los testimonios de la historia de estos personajes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la grandeza del poder de Dios en toda su obra. Ahora, no solamente el testimonio de estos personajes nos confirma el poder creador de la palabra de Dios, sino también la Biblia nos dice en el Salmo 19:1, leamos como dice aquí: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista, en este capítulo 19, verso 1, cuando dice los cielos, ¿a qué se refiere? El cielo atmosférico, el cielo sideral, por encima de la atmósfera donde se hallan los planetas y las estrellas. El cielo espiritual, la morada de Dios y su gran ejército de ángeles. Aquí es lo que nos dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando el salmista menciona aquí la gloria de Dios, se refiere a su esplendor, su honor, su honra, su majestad, su poder, su riqueza, su magnificencia. El esplendor de Dios, dice aquí, y el firmamento. ¿Qué es el firmamento? La expansión, el arco visible del cielo. Dice aquí, anuncia. ¿Qué quiere decir? Señalan, enumeran, declaran, manifiestan, proclaman, publican la obra de sus manos. Así es que pueden ustedes notar qué cosa tan hermosa es esto. Usted mira hacia el cielo, usted ve hacia las estrellas y usted puede mirar la obra creadora de Dios. Si nosotros examinamos un hermoso salmo de David en el capítulo 8, versículo 1 al 9, cómo es que se inspira y proclama la grandeza de Dios el salmista, diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Mire, cuando nosotros leemos aquí cuán glorioso, ¿qué quiere decir? Grande, imponente, digno de honor, de honra, magnífico, majestuoso, noble, potente, dice, es tu nombre en toda la tierra. Y cuando dice aquí, has puesto tu gloria, quiere decir tu grandeza, tu magnificencia, tu majestad, tu potencia sobre los cielos. Es lo que quiere decir este versículo 1. El verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y del hijo del hombre para que lo visites. El verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos,
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. El verso 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y el verso 9, exclama el salmista y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, confirma esto en el capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, quiere decir creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué cosa tan hermosa es esto? Ahora, volvamos a Hebreos 11:3. Aquí dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a mirar una diapositiva. ¿Qué es palabra? A la luz de la Escritura, ¿qué es palabra? Bueno, palabra del hebreo es damar, que quiere decir hablar, mandato, pensamiento, dicho. Del verbo palabra, del griego logos, algo dicho, inclusivamente el pensamiento, o también diríamos la expresión divina, Cristo. Esto es lo que significa la palabra, precisamente palabra. Ahora, vamos a ver la creación de Dios a través del Génesis capítulo 1, verso 1. En el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos aquí la Escritura, la palabra creó del hebreo es bará, que quiere decir como proceso formativo. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Dios creó los cielos y la tierra, así dice este versículo. El verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra faz quiere decir la superficie del abismo, como también la superficie de las aguas. Ahora, la creación en el primer día. Versículo 3. Vemos aquí, en el primer día, la difusión de la luz, o sea, la expansión de la luz. Verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Note usted que aquí está la palabra, dijo Dios. Aquí Dios habló. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El poder de su palabra fue que hizo que la luz apareciera. Esto es, en el primer día. En el segundo día, vemos la separación entre las aguas de arriba y las de abajo. Versos 6 y 7. Note usted, dice: luego dijo Dios, otra vez la palabra, aquí está: hay expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. El verso 7 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. El tercer día, tierra y mar y manifestación de la vida vegetal. Verso 9 dice: dijo también Dios, ahí está una vez más la palabra: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. En el cuarto día, el sol y la luna y las estrellas se hacen visibles. Verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, días y años. Quinto día, verso 20, vemos la creación de la vida animal. Dijo Dios, una vez más, ahí está la palabra creativa: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¡Qué cosa tan hermosa! Sexto día, verso 24. Vemos la fecundidad de la tierra después del acto creador perteneciente al quinto día, la creación del hombre. También lo vemos aquí, en este sexto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. En el versículo 26 vemos la creación del hombre. Entonces dijo Dios, una vez más, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo esto estamos mirando como una evidencia del poder creador de la palabra de Dios. Pero vayamos más adelante, que esto es muy extenso, mucho, muy precioso lo que la Escritura nos enseña. El salmista, cuando él afirma que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, Salmo 33, 6 al 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El verso 7: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone un depósito, en depósito los abismos. El 8: tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. El 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¡Qué cosa tan hermosa! El Salmo 96, 5: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. El Salmo 124, 8: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 146, 6: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Isaías 45, 18 también dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¡Qué cosa tan hermosa! Estos hombres de Dios revelaban, testificaban, evidenciaban el poder creador de la palabra de Dios en los cielos y en la tierra y en todo lo que existe. El profeta Isaías también, en el capítulo 40, verso 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Todo esto es algo precioso que alimenta nuestra fe, que nos da el conocimiento de quién es Dios, por quien nosotros hoy damos testimonio, creemos, porque conocemos quién es Dios. Así que ya vimos hasta aquí que el testimonio de los antiguos son una evidencia, quiere decir la certeza, la convicción del poder de la palabra de Dios. Pero también vemos ya por estos versículos leídos que los cielos, la tierra y todas las cosas que existen son la evidencia
la certeza, la convicción que tenemos del poder creador de la palabra de Dios. Vamos a los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca de la palabra de Dios? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, mire, vamos a ver qué hermoso es esto. Dice el apóstol Juan en este primer versículo: en el principio era el verbo. ¿Qué es esto? La palabra. Y el verbo era con Dios. La palabra. El versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién este? El verbo, la palabra. El verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Si nosotros vamos a lo que el apóstol Pablo declara en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Mire, ¿qué dice acerca de Jesucristo? Que hoy vemos que Él es el verbo encarnado. Versículo 15, Colosenses 1, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra el primogénito quiere decir el que tiene la preeminencia. Dice, de toda creación. El verso 6, porque en Él, dice nada más, ¿a quién se refiere? A Cristo, el verbo, la palabra encarnada. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por el verbo, por la palabra y para Él. El verso 17, y Él se refiere al verbo, a la palabra, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quiere decir, permanecen, sobreviven. San Juan capítulo 1, verso 14 nos dice quién es el verbo, quién es la palabra. Dice versículo 14, San Juan 1, y aquel verbo, quiere decir la palabra, fue hecha carne. Quiere decir, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, quiere decir, favor, bondad y de verdad. ¿Qué vemos aquí? Que aquella palabra creadora, de la cual dieron testimonio los antiguos, aquella palabra que hizo los cielos y la tierra, se encarnó. Volvemos otra vez a San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir, antes de ser Cristo, era la palabra que hizo todas las cosas. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea la palabra, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así:
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, ¿verdad? Dios habiendo hablado. El verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, quiere decir, encargó, destinó, puso como heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este capítulo 1, versículo 2 de Hebreos también nos da testimonio, ¿sí? ¿Quién hizo el universo? ¿Y quién fue constituido como heredero de todo? Dice, y por quién asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Dios creó el universo por medio de su Hijo. ¿A quién se refiere? Jesucristo, que fue en sí la palabra que se hizo carne. Bendito sea Dios. Primera Timoteo capítulo 3, 16. Mire, estoy avanzando lo más rápido posible en esto porque hay mucho testimonio en la Biblia y espero en Dios que usted vaya poniendo mucha atención a cada cita bíblica, porque la palabra de Dios habla sola. No necesita mucha explicación. La palabra de Dios da testimonio por sí misma de lo que Dios es. Ahora, 1 Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Indiscutiblemente quiere decir incuestionable, sin duda alguna. Grande es el misterio. Esta palabra misterio quiere decir fue algo que no se sabía, pero hoy ya lo sabemos, ya nos ha sido revelado, y es lo que estamos mirando a través de la Escritura. Dice de la piedad. ¿Qué quiere decir esto? De la misericordia, de la compasión. Aquí lo dice Pablo a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Quiere decir, no hay duda alguna. Ahora ya lo sabemos de lo que es la misericordia o la compasión. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dice nada más, de la palabra griega quiere decir faneró, que quiere decir se puso en evidencia, se presentó, se apareció, compareció, se dio a conocer, se descubrió, se hizo manifiesto, se mostró. Dice, Dios fue manifestado en carne, quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Justificado, quiere decir se mostró o consideró como justo o inocente, libre de pecado, en espíritu, dice, visto de los ángeles. ¿verdad? Quiere decir que los ángeles dieron testimonio de esto. Dice aquí, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero introducir aquí Colosenses 2:15, cuando dice aquí, visto por los ángeles. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Por favor. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren nada más, dice aquí, fíjense nada más, visto de los ángeles. ¿Qué cosa? Volvemos nuevamente a 1 Timoteo 3:16. Ahora dice aquí, predicado a los gentiles, quiere decir a todas las naciones, creído en el mundo. ¿Qué quiere decir? Hubo corazones dispuestos para recibir a Jesucristo como el Salvador, recibido arriba en gloria, que si el Padre lo aceptó, complacido por su obra redentora. Bendito sea Dios. Qué cosa tan hermosa. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 19, 11 al 13? Mire, todos estos versículos dan evidencia de que Jesucristo a hoy vino a ser el Verbo, o sea, la palabra encarnada,
que vino al mundo a dar su vida por nosotros los pecadores. Apocalipsis 19, 11 al 13 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con toda justicia juzga y pelea. El verso 12: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El verso 13: estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Quiere decir, la palabra de Dios. Esto es Cristo. Ahora lo vemos con toda claridad en el Nuevo Testamento. Y si nosotros vemos todo lo relacionado a la creación de Dios, vamos rápidamente a Proverbios 3, 19 y 20, y vemos que en la creación, en el principio, juntamente con la palabra de Dios, la sabiduría también intervino en el principio de la creación de todas las cosas. Vamos a ver, Proverbios 3, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. El verso 20: con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilaban rocío los cielos. El capítulo 8 de Proverbios, desde el verso 1 en adelante, vamos a ver solamente del verso 22 al 30 de Proverbios. Capítulo 8, verso 22 al 30. Note usted, este precioso capítulo de los Proverbios nos dice que en el principio también la sabiduría de Dios, ¿verdad?, juntamente con la palabra de Dios, crearon todas las cosas, los cielos y la tierra. Aquí habla sabiduría. Dice la sabiduría: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. El verso 25: antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. 26: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27: cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Fíjense nada más lo que dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz, quiere decir sobre la superficie del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. El 30: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, quiere decir placer, regocijo, delante de él en todo tiempo. Así usted puede mirar algo precioso. ¿Cómo es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y ya lo vimos que estaba el Espíritu de Dios, estaba la palabra creando todas las cosas, pero ahora nos dice la Escritura que también la sabiduría de Dios intervino en la creación de todas las cosas. Ahora, es sorprendente lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22 y 23. ¿Qué nos dice Pablo de la sabiduría? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice aquí? Cristo,
poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo fue el Verbo hecho carne, pero también la sabiduría creadora de todas las cosas en el principio por la palabra de Dios, ahora estaba presente en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Qué cosa tan hermosa. Mas sin en cambio decía que esto es extenso. Ahora, ya vimos que aquel verbo, aquella palabra que hizo todas las cosas, es la que se hizo carne. Aquella palabra, aquel verbo, se hizo como nosotros. Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos a ver a Cristo, el Verbo, como la palabra de vida eterna. San Juan 6:63. Dice aquí el apóstol, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es el Verbo, la palabra, Cristo. San Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, esa palabra creadora, esa palabra que hizo los cielos y la tierra, en la cual los antiguos tuvieron fe y dieron evidencia de ella, ahora estamos mirando a través de la Escritura, que es la palabra de vida eterna. Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús dijo estas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan capítulo 8, verso 51. Jesús dijo: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la palabra de vida. Porque la vida, dice el verso 2, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, esa palabra creadora de Dios que se hizo carne y vimos su gloria en Cristo Jesús. Ahora dice aquí, se nos manifestó. Bendito sea Dios. Ahora, ya vimos a Cristo como la palabra de vida eterna. Ahora vamos a ver a Cristo como la palabra que limpia. San Juan capítulo 15, verso 3. Jesús les dice a sus discípulos en esta ocasión: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se da usted cuenta? La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra santifica la vida de todos los creyentes. En Efesios capítulo 5, verso 25 y 26, el Señor da referencia acerca de esto y dice el apóstol Pablo en esta carta: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios santifica, purifica, lava como el agua. Sí, hace un lavamiento la palabra de Dios. Esto es Dios. El verso 27 dice:
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué cosa tan hermosa! Ahora, vamos a ver, Cristo, la palabra que nos hace renacer. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Noten ustedes cómo dice aquí la Escritura. Siendo renacidos, dice nada más, la palabra nos hace renacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo un día le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, le dice al Señor: sabemos que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesús le contesta: de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. ¿A qué se refería? Nicodemo le pregunta: ¿acaso ya siendo viejo necesito volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice: no, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús le decía a Nicodemo que él necesitaba renacer para alcanzar la vida eterna. Y ese renacimiento, esa transformación del ser humano, Dios lo hace a través de la palabra de Dios. Aquel verbo que se hizo carne, hoy cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted recibe por la fe a Jesucristo a través de su palabra, usted viene a renacer, dice aquí, de esa simiente incorruptible, de ese hombre, de esa mujer de pecado, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El verso 24 dice: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El verso 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra de Dios, la que hizo los cielos y la tierra, esa palabra eterna de Dios que formó todas las cosas y que nos dio vida, hoy viene a ser de nosotros una nueva criatura por el conocimiento y por la fe en la palabra bendita de Dios. Santiago capítulo 1 verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. El ser humano, en su estado miserable y pecaminoso, solo puede ser transformado, renovado, renacido por el poder de la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios. Hoy en día podemos mirar a muchas personas que se dicen ser cristianas, que dicen conocer la Biblia. Yo no dudo que haya personas que conozcan la Biblia, pero no la han creído. Y su vida no ha sido transformada. La palabra poderosa de Dios no ha hecho efecto en su vida para ser nuevas criaturas, para renacer, para ser una nueva criatura. ¿Cuán necesario es hoy en día conocer la palabra de Dios para dar testimonio como aquellos antiguos que testificaron a través de su fe, de lo que ellos creían, de lo que ellos conocían y habían creído en Dios? Hoy hace mucha falta esta fe. Estamos mirando en este tiempo una fe muy débil en la vida de las personas. Hay muchas personas que no quieren saber de la Biblia. Es la palabra de Dios. Ahí está la vida eterna. Ahí está el conocimiento de lo que es Dios. Y hay muchas personas que conocen la Biblia, pero no la han creído. Su vida no da testimonio de fe. Quiere decir que no han renacido, no han sido transformados, no han sido lavados, no han sido limpiados
por esa palabra de Dios que es una palabra purificadora, una palabra santificadora, una palabra que limpia de pecado al ser humano. Dense cuenta cuántas cosas vemos en la Biblia de lo que es la fe en la palabra de Dios, porque este es el tema que estamos tocando, la fe en la palabra de Dios, o la fe y la palabra de Dios. Bueno, cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos que ahora Cristo es la palabra que trae salud. Noten ustedes, solo vamos a ver uno de tantos testimonios que hay en la Biblia, uno o dos, no sé. Hay mucho que hablar acerca de esto. A través de estos temas, yo solo quiero dar una introducción de lo que es la fe. No es un tema completo, total, no. Es una introducción la cual yo le estoy dando a usted, para que usted aprecie, valore, conozca quién es Dios, qué es su palabra, qué es Jesucristo, qué es el poder de Él a través de su palabra. Miren, lo que hoy muchos desconocen acerca del poder sanador de la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Noten ustedes, dice así: entrando Jesús en Capernaum. Capernaum era una ciudad a la ribera noroeste del lago de Galilea o del mar de Galilea. Dice, vino a él un centurión. ¿Quién era un centurión? Un máximo responsable de una centuria de 100 soldados. A veces no tenía 100, a veces tenía 80, a veces tenía 30, pero a ellos se les llamaba centuriones. Y vino a Jesús, dice, rogándole. El verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El 8. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Note usted cómo este centurión le dice al Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se da usted cuenta? ¿Qué fe de este hombre? ¿Qué confianza tenía en la palabra de Jesús? ¿Acaso él sabía todo lo que desde un principio he tratado de explicarles? ¿Acaso él sabía quién había sido Abel? ¿Quién había sido Enoc? ¿Quién había sido Noé? ¿Quién había sido Abraham? ¿Quién había sido Sara? ¿Quién había sido todos estos personajes que habla este capítulo 11 de hombres de fe? ¿Acaso él sabía que Jesús era el Verbo encarnado, la palabra creadora de los cielos y la tierra? ¿Acaso este hombre sabía que la palabra de Jesús era poderosa para sanar? Sí lo sabía. Por eso dice aquí, solamente da la palabra y mi criado sanará. ¿Se da cuenta? El verso 9. Mire cómo lo explica este hombre. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Quiere decir, tengo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Quiere decir, mi palabra tiene autoridad para ordenarle a mis soldados, ve y va. Así como Jesús tuvo autoridad en el principio que veíamos, Génesis 1:3, que dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Jesús. Ahora este centurión dice, tiene autoridad. Y sigue diciendo, y a mi siervo haz esto, y lo hace. El verso 10, al oírlo Jesús,
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendito sea Dios. ¿Se da usted cuenta? Un gentil a hoy estaba dando testimonio de la fe que ni los mismos judíos en Israel tenían. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan sorprendente. ¿Cómo es que le dice: solo da tu palabra y mi siervo sanará? El verso 13, miren lo que dice. Entonces Jesús dijo al centurión: ven, y como creíste, quiere decir, como tuviste fe en mi palabra, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea Dios. ¿Da usted cuenta? Que sana, que limpia, que transforma, ya vimos, que hace nuevas criaturas. La palabra de Dios, cuando usted la cree, y la palabra de Dios, así como tuvo que poder para crear los cielos y la tierra, la palabra de Dios también tiene poder para transformar vidas, tiene poder para limpiar conciencias, corazones y vidas inmundas. La palabra de Dios también tiene poder para sanar toda enfermedad. Ahora bien, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 16. Miren qué es lo que da evidencia a la Escritura. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vea usted, qué poder tiene, qué autoridad tiene la palabra de Dios, aún echar fuera demonios. Así como el Señor con su palabra sana el cuerpo físico de los enfermos, también el Señor Jesucristo tiene poder con su palabra para expulsar demonios de las personas cuando están impregnadas de maldad. Qué importante es la palabra. Lo triste que hoy en día es que no se predica la palabra. Hoy se habla en los púlpitos tantas cosas, filosofías humanas, lo que hay en el corazón de los hombres, en las conciencias y en las mentes, y la palabra de Dios se ha omitido de los púlpitos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a apreciar, a valorar, a amar la bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Miren lo que dice este Evangelio de Marcos 7, 24. Levantándose de ahí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, a los pies de Cristo. El 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, le rogaba que echase fuera de su hija los demonios. El 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El 28, respondiendo ella, y le dijo: Señor, sí, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, Jesús le dice: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Se dan cuenta cuántas cosas podemos ver en la Escritura? Y quiero concluir con este pasaje. San Juan capítulo 4, verso 46 al 53. Hay muchos testimonios en la Escritura de quien sana es la palabra de Cristo, de quien salva y da vida eterna es la palabra de Cristo, de quien levantará aún de los muertos de la tumba en el día de la resurrección para ir con Cristo y vivir la eternidad es la palabra de Dios. San Juan capítulo 4, verso 46 al 53 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El 7. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Fíjese cómo dice aquí, Jesús le dijo, quiere decir, Jesús habló y le dice: tu hijo vive. Y el hombre que dice, creyó la palabra. Esto es lo importante hoy en día, amado hermano, amado amigos, que usted conozca la palabra y la crea. Y dice en el verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Bendito sea Dios. ¿Cuántas cosas más podríamos ver a través de la Escritura de lo que es el poder de la palabra de Dios? En resumen, este capítulo 11 de Hebreos, desde el verso 1 al 40, ya vimos que nos enseña qué es la fe, y que hubo hombres y mujeres que dieron testimonio en la antigüedad de esta fe. Como también vemos que por la palabra de Dios hoy creemos, tenemos fe, que fueron hechos los cielos y la tierra. Y vemos que esa palabra un día vino al mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo hoy es la palabra que se hizo carne y vino a nosotros. Cuando usted viene a Jesús y recibe por la fe en su nombre la vida eterna, por la palabra de Dios, usted va a vivir eternamente con Dios y con Cristo. Cuando usted recibe por fe a Jesucristo, la palabra de Dios lo transforma, lo hace nuevo, lo limpia, lo vivifica, lo santifica. Cuando usted cree en la palabra de Dios, también nuestras enfermedades pueden ser sanadas, porque la Escritura dice que el Señor Jesús, por sus heridas en la cruz, Él sanó todas nuestras enfermedades, quitó todas nuestras dolencias. Dice así el profeta Isaías en su capítulo 53, por su herida fuimos todos sanados. Hermano que me escucha, amigo que ha tenido la paciencia de escuchar este mensaje, yo le invito que hoy más que nunca usted afirme su fe en la palabra de Dios. Lea la Biblia, conozca a Dios a través de su palabra, y la palabra de Dios hace nuevas todas las cosas. Y por la palabra de Dios hoy tenemos esperanza, no solamente de vida y salud aquí en la tierra, sino esperanza de vida eterna con Dios y Jesucristo. Pido a Dios que el Espíritu Santo obre a través de este mensaje en su vida, y usted crea y conozca lo grande que es Dios en nuestra vida a través de su palabra. A Dios no lo vemos, pero tenemos su palabra,
revelada en nuestra mente y corazón a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Crea a la palabra de Dios. Se lo invito en el nombre de Jesucristo. Quiero orar dando gracias a Dios y pidiéndole al Señor que la palabra de Dios traiga vida, esperanza, fe y amor a su vida. Padre, te doy gracias en esta hora por permitirme una vez más compartir esta palabra tuya. Señor, hay muchas cosas que hablar de ti. Hay mucho testimonio en este libro santo. Hay mucha palabra tuya de la cual podemos aprender. Padre, yo te pido en esta hora que tú bendigas la vida de cada uno de los videntes y oyentes de este mensaje. Padre, que la fe, la esperanza y el amor inunde a cada vida, a hoy más que nunca en este tiempo, cuando necesitamos de ti, Señor. Que tu palabra traiga seguridad, traiga fe a la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje. Te pido por sus vidas, por sus familias, te pido por este mundo, Señor, por cada alma. Padre, sea, oh Dios, tu nombre exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Bendito seas por tu Espíritu Santo. Amén.